Un cordial saludo. El día de hoy a mis compañeros y a mí nos place hablarles de algunos tipos de atención. Hoy escucharán a Angie Janet Casallego Padilla, Ángela Gabriela Alvarado Gómez, Isais Lady Salas Jaramillo, Ivonne Dayana Hernández Pinzón y quien les habla, Jorlis Jocabet Mejía Hernández. Nosotras somos estudiantes del programa de Psicología en la Universidad de La Guajira. Creo pertinente primero hablar de qué es la atención. La atención es una actividad mental muy importante para el correcto desarrollo de la conducta del conocimiento del ser humano. Es el proceso cognitivo encargado de seleccionar a qué estímulo derivar la energía y cuáles dejar pasar, sin que nosotros lo percibamos de manera consciente. ¿Sabías que existen varios tipos de atención? Bueno, ahorita hablaremos de alguno de ellos. Atención sostenida. Definimos la atención sostenida como la capacidad para mantener el foco atencional en una actividad o estímulo durante un periodo largo de tiempo. También podemos decir que esta atención nos permite centrarnos en una actividad durante el tiempo que se necesita para llevarla a cabo, a pesar de tener distracciones en el área donde realizaremos dicha actividad. Este tipo de atención suele dividirse en vigilancia, que se refiere a detectar la aparición de un estímulo, y en concentración, que hace referencia a fijar la atención en un estímulo o actividad. Esta habilidad cognitiva es muy importante ya que nos permite ser eficientes en nuestro día a día. La atención sostenida suele tener algún grado de deterioro en una cantidad de trastornos. Afortunadamente, la práctica y el entrenamiento cognitivo puede mejorar nuestra atención sostenida y, como consecuencia, la capacidad para centrarnos en un estímulo o actividad durante un periodo extenso de tiempo. Una alteración en la atención sostenida nos impediría mantener nuestra atención sobre el estímulo prioritario, permitiendo así que cualquier distracción nos afecte. Quizás el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad sea el trastorno más representativo que implica dificultades de atención sostenida. También se dan problemas de atención sostenida en trastornos como la dislexia, la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer o demencias en general. Es muy común que aparezca un déficit en la atención sostenida en las personas con daño cerebral, ya sea por ictus o por traumatismo cráneoencefálico. Distintos estudios clínicos proporcionan evidencia de que la estimulación cognitiva puede mejorar la atención sostenida, es decir, si una persona usa su atención, esta se verá reforzada. Es por esto que realizar actividades o ejercicios que requieran el uso de la atención puede resultar muy beneficioso. La atención sostenida es solo uno de los tipos de atención que la mayoría de nosotros realizamos a diario. Como por ejemplo, tenemos la siguiente escena donde una persona realiza la actividad de colorear. Observamos que presenta una atención sostenida porque mantiene el foco atencional en dicha actividad. Es decir, centra su atención en colorear el dibujo, aunque tenga factores distractores a su alrededor. En este punto, es preciso aclarar que mediante la práctica, reforzamos la capacidad de sostener la atención por mucho más tiempo sin presentar fatiga, ya que es normal que en este tipo de atención se presente alguna fatiga que no dura más de unos minutos y luego retomar la actividad. Además, encontramos otros tipos de atención, como la atención visual, ya que estamos recibiendo estímulos visuales, y la atención voluntaria, que como ya sabemos, dicha atención es activada por una motivación interna. En este caso, la persona está realizando la actividad de colorear por decisión propia. La atención dividida puede ser definida como la capacidad que tenemos para realizar o prestar atención a múltiples tareas de forma simultánea sin descuidar ninguna de estas. Nos permite procesar diferentes fuentes de información y llevar al éxito dos o más acciones. Esta habilidad cognitiva es muy importante puesto que nos permite ser eficientes en nuestro día a día. Sin embargo, nuestra capacidad para atender y realizar varias tareas en paralelo tiene límites. Al dividir la atención se reduce el rendimiento o la eficacia de las acciones que se están realizando a la vez. Cuando una persona tiene dificultades para atender simultáneamente a las múltiples demandas del ambiente, se produce un fenómeno conocido con el nombre de interferencia. Las interferencias se dan porque nuestro cerebro solo puede procesar una cantidad limitada de información. No obstante, la práctica y el entrenamiento cognitivo pueden mejorar nuestra atención dividida y, como consecuencia, la capacidad para llevar a cabo más de una actividad simultáneamente.
La atención dividida, al igual que las demás habilidades cognitivas, se pueden aprender, entrenar y mejorar. Gracias a la práctica podemos agilizar la rapidez de los oscilamientos de nuestra atención, consumir menos recursos cerebrales a la hora de atender a diferentes estímulos simultáneamente e incrementar la capacidad de procesar la información, aunque sea una tarea difícil. La atención dividida tiene una gran importancia en el ámbito académico. Un ejemplo de ello es cuando atendemos a lo que dice el docente y al mismo tiempo lo que se mira en las diapositivas y se toman apuntes. Estas actividades requieren de atención dividida, por tanto, son bastante importantes para obtener buenos resultados académicos. Estaríamos recibiendo estímulos tanto visuales como auditivos. Visuales mientras vemos lo que hay en las diapositivas y auditivos mientras escuchamos y entendemos lo que el docente nos explica. En este escenario también estaría actuando la atención voluntaria, pues se dice que esta es activada por una motivación interna. Nosotros mismos tomamos la decisión consciente de asistir a la clase para desarrollar nuestro aprendizaje independientemente de sacar una buena o mala nota. Aunque en el ejemplo anteriormente mencionado vamos a encontrar varios tipos de atención, al momento de atender a la clase, la que será predominante es la atención dividida. La atención alternante es la capacidad cognitiva para cambiar el foco de atención entre dos o más actividades que suponen una carga cognitiva diferente. Para ello, se requiere de flexibilidad mental que permita el cambio y la realización de las diferentes tareas con eficiencia, sin que la carga cognitiva requerida en una tarea suponga una limitación para la realización de las demás, o bien que el propio cambio de las tareas altere la concentración. Son muchas las situaciones en las que ponemos en funcionamiento este tipo de proceso cognitivo en nuestra vida cotidiana, pues constantemente estamos realizando varias tareas diferentes, cambiando nuestra atención de un estímulo a otro. Por ejemplo, una secretaria que tiene que moverse continuamente, contesta el teléfono, después se pone a hacer los papeleos y después le toca pasarlo al jefe. Ese es un claro ejemplo. Y también podemos tomar como ejemplo de nuestra cotidianidad el siguiente. Un día normal me encuentro haciendo un quehacer del hogar, concentrada y sin ningún tipo de inconveniente. Suspendo un momento, cambio mi foco de atención hacia otro estímulo. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Después, me devuelvo a la tarea anterior sin que esa carga cognitiva en dicha tarea suponga una limitación para la realización de la otra y sin que altere dicha concentración que yo estoy presentando en cada una de las tareas. Y así se viene presentando este proceso, en las tareas que vienen en consecuencia. La atención voluntaria. Se presenta cuando decidimos fijarnos detenidamente en algún objeto y somos conscientes de ello. Si bien esta capacidad parece ser natural, realmente es adquirida durante la infancia a través de la educación. La atención voluntaria es la capacidad de concentrarnos en un estímulo de manera voluntaria, aunque este no nos resulte intenso ni interesante. Además, se caracteriza siempre por mantenerse activa y conscientes de su funcionamiento. Por otro lado, esta capacidad se forja en la niñez, durante la etapa escolar y con la adquisición del lenguaje. Durante los primeros años serán los padres quienes controlen la atención del niño, ya que éste aún no posee la habilidad del lenguaje. Sin embargo, conforme el niño aprenda a nombrar los objetos, estará en la capacidad de concentrar su atención en ellos de manera voluntaria. Los psicólogos han identificado el origen social de la atención voluntaria, ya que esta capacidad se genera a raíz de la interacción del niño con los adultos. ¿Alguna vez has leído un libro? Si lo has hecho, quiero informarte que entonces insiste uso de tu atención voluntaria. Es claro que en un solo ejercicio pueden presentarse muchos tipos de atención. En este ejemplo, se pone a evidenciar la atención visual porque se está localizando visualmente el estímulo, la externa porque mientras está leyendo también está atenta a todos los ruidos por mínimos que sean. También, como podemos ver, está la atención voluntaria porque ella por voluntad propia decidió leer el libro. Se ve también la atención sostenida porque, como vemos, ella durante largos periodos de tiempo dirige su atención hacia un estímulo, que en este caso es el libro. Pero esto no significa que no presente una disminución del rendimiento.
Como podemos ver, se ha levantado un momento por la fatiga, porque es necesario cambiar ese foco atencional, pero esto fue por un periodo corto, porque volvió a redireccionar su foco atencional o estímulo, o sea, el libro. Aquí podemos ver muchas atenciones, pero inicialmente o de manera más específica se trabajó la atención voluntaria. Si no tuviéramos la capacidad de atender, es muy probable que no pudiéramos realizar la mayoría de tareas que hacemos en el día o ejercemos en el día, como tampoco podríamos comunicarnos de forma fluida y constante como lo hacemos. La atención auditiva o atención sonora es la capacidad humana por medio de la percepción de centrarse en un determinado sonido en presencia de otros. Cuando asimilamos la información a través del oído, usado a menudo como medio secundario de encontrar y abordar conocimientos de manera voluntaria, involuntaria y espontánea, para llevar a cabo la percepción auditiva, nuestro cerebro debe analizar las propiedades y características del sonido. La primera de estas es la intensidad, que se refiere a si el volumen es alto o bajo. El tono, que hace referencia a si el sonido es más agudo o grave. El timbre, que nos permite distinguir y reconocer voces, instrumentos y sonidos. Y la duración, que es el tiempo en que se mantiene un sonido. Ya que reconocemos qué es la atención auditiva, podemos hablar de ciertas patologías y trastornos asociados a problemas con la percepción auditiva, que claro está, tienen consecuencias en la atención auditiva. Una de ellas es la capacidad de percibir sonidos o una tardanza en este proceso. Esto se conoce como sordera, y esta puede ser provocada por el daño en los órganos receptores o en las vías que llevan la información al cerebro, o en las áreas cerebrales dedicadas a la audición, como la sordera cortical. Sin embargo, la percepción no es un proceso unitario. Hay daños más específicos, como el ictus o los traumatismos cranoencefálicos, que pueden alterar de manera concreta cada uno de los procesos antes explicados. Ya visto esto, podemos reconocer un ejemplo de atención auditiva. Un ejemplo de atención auditiva sería cuando escuchamos los sonidos a nuestro alrededor y prestamos atención a un sonido en concreto, como un ave, o la lluvia y los truenos, o cuando escuchamos una canción y se nos hace fácil repetir su letra. Otro ejemplo más cotidiano sería cuando respondemos a un sonido o llamado en particular. Ángela, ¿qué estás haciendo? O también cuando estamos en otra habitación y prestamos atención a los sonidos de la cocina para deducir si están cocinando algo. Después de explicar los tipos de atención, podemos concluir que la atención es un proceso cognitivo y resulta clave en el ámbito educativo, dado que permite decodificar la información, filtrar o seleccionarla, interpretarla y almacenarla. Además, entre los ámbitos más formales, también en lo cotidiano se desarrollan los procesos cognitivos de atención, ya sea para sostener una conversación, escuchar la radio, mirar la televisión, manejar o contestar un mensaje, entre otros ejemplos. Cualquier aprendizaje intelectual sería imposible de realizar sin la atención como un modo de apuntalamiento. Al ser una capacidad, es posible desarrollarla y mejorarla con la práctica. No olvides ejercitar tu atención. Espero les haya gustado nuestro video y muchas gracias por la atención prestada.